Los inmigrantes representan el 14% de la población estadounidense y casi uno de cada 7 personas en el país son personas nacidas en el extranjero y, sin embargo, siguen siendo uno de los grupos más desatendidos en lo que respecta el cambio de política y la reforma. Muchos inmigrantes pasan su vida en el limbo y a merced de un sistema de inmigración empantanado y plagado de trámites burocráticos. Para los casi 45 millones de inmigrantes en el país, la reforma migratoria no es solo una necesidad, sino la necesidad del momento. Soy Andrés Mejer, abogado de inmigración y un inmigrante, y en el video de hoy hablaremos sobre la inmigración en los Estados Unidos y las estadísticas clave de inmigrantes. También abordaremos algunos de los conceptos erróneos que rodean a los inmigrantes documentados y indocumentados. En la misma línea, también hablaremos sobre el discurso del presidente Biden sobre ciertas políticas de inmigración de la era Trump, incluida la política de deportación acelerada recientemente suspendida que dejó a los inmigrantes en riesgo de ser deportados sin el debido proceso. Si ha comenzado su viaje de inmigración o está pasando en hacerlo, siga viendo el video hasta el final para aprender todo sobre los inmigrantes en los Estados Unidos y las tendencias de inmigración, así como para obtener actualizaciones recientes sobre las políticas de inmigración relevantes. Y si encuentra útil el video, considere suscribirse y ver nuestros otros videos. Ahora tenemos en ello. Tema número 1. Inmigración en los Estados Unidos. A menudo hablamos de cómo los inmigrantes son la columna vertebral de la sociedad y la economía estadounidense. Pero, ¿qué tan precisas son realmente estas declaraciones? Por un lado, tenemos personas que reconocen que los inmigrantes ayudaron a convertir a los Estados Unidos en la nación que es hoy. Por otro lado, tenemos un fuerte sentimiento anti-inmigrante que vimos un ejemplo de eso en la administración del presidente. Si describió a los inmigrantes como delincuentes que habían ingresado al país ilegalmente y estaban robando empleos y recursos estadounidenses. Y aunque estas afirmaciones tuvieron éxito en ser titulares sensacionalistas, no están respaldadas por pruebas o hechos. Podemos tener una imagen más clara una vez que veamos las últimas estadísticas de inmigración en los Estados Unidos. Las cifras de la Oficina del Censo dicen que de los 328 millones de personas que vivían en el país en 2019, 45 millones eran inmigrantes, lo que representa el 14% de la población. De ellos, 22 miles eran mujeres, 20.4 millones eran hombres y 2.5 millones eran niños. Estos números son significativos, pero de ninguna manera extraordinarios. La cantidad de personas nacidas en el extranjero en los Estados Unidos aumenta cada año, pero su porcentaje en relación con el resto de la población es bastante constante. De hecho, los inmigrantes como porcentaje de la población ha disminuido. En 1890, los inmigrantes constituían el 15% de la población en los Estados Unidos. Pero a diferencia de 1890, más de la mitad de los inmigrantes ahora en el país están naturalizados. Para 2019, 23.2 millones de inmigrantes se habían naturalizado, quiero decir, se convirtieron a ciudadanos, lo que representa el 52% de la población inmigrante y aproximadamente el 7% de la población total de los Estados Unidos. Además de eso, 8.1 millones más inmigrantes son elegibles para naturalización y no lo han perseguido por muchas razones. Factores como la falta de interés, las barreras profesionales, las barreras financieras y las barreras del idioma conducen a bajas tasas de naturalización, particularmente en inmigrantes nacidos en México. Otro factor puede ser la tendencia reciente de más inmigrantes nacidos en México que abandonan los Estados Unidos en lugar de venir aquí. En total, hoy el 14% de las personas que viven en los Estados Unidos son inmigrantes. Y si consideramos los 38.3 millones de estadounidenses nativos que son hijos de esos inmigrantes, el número aumenta al 26%. Entonces, aproximadamente un cuarto parte de las personas que viven en los Estados Unidos son inmigrantes o hijos
de inmigrantes, de los cuales uno de cada 7 es un inmigrante y 1 de cada 8 es hijo al menos de un padre inmigrante. Estas cifras son importantes porque estos inmigrantes no pueden separarse de las comunidades estadounidenses o de la fuerza laboral, y estereotipar o generalizar a todos los inmigrantes no solo es injusto, sino también falso. Entonces, ¿de dónde vienen estos inmigrantes? Estados Unidos tiene el sistema de inmigración más extenso del mundo y es el hogar de más inmigrantes que cualquier otro país del mundo, alrededor de una quinta parte de los inmigrantes del mundo. En promedio, 1 millón de inmigrantes llegan a los Estados Unidos cada año. Este grupo de inmigrantes también es increíblemente diverso, con personas de todas las nacionalidades y orígenes étnicos incluidas. Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes en los Estados Unidos provienen de solo un par de países. Aproximadamente un cuarto parte de todos los inmigrantes en los Estados Unidos provienen de México y aproximadamente la misma cantidad de Asia. En términos de números, el 24% de los inmigrantes tiene a México como país de origen, 6% tiene India y el 5% tiene China como país de origen respectivamente. Los siguientes grupos de origen más grandes son Filipinas, que representan 4.5% de todos los inmigrantes, y El Salvador, que representa el 3% de todos los inmigrantes. Ahora bien, esta distribución no es exactamente aleatoria. La razón por la que muchos inmigrantes vienen de México es por la reunificación familiar. Estas personas vienen a los Estados Unidos para reunirse con familiares que ya están en el país. En cuanto a China y India, muchos empleadores buscan trabajadores calificados de estos países, y muchos de los inmigrantes de estos países están en los Estados Unidos con visas H-1B, que es la visa para trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. También tenemos refugiados que son reasentados en los Estados Unidos cada año bajo el Programa Federal de Reasentamiento de Refugiados de 1980. En 2019, 30,000 refugiados, principalmente de la República Democrática de Congo, Birmania o Myanmar, Ucrania, Eritrea y Afganistán, fueron reasentados en el país. Curiosamente, no solo la mayoría de los inmigrantes provienen de un puñado de países, sino que también viven en varios estados de los Estados Unidos. El 45% de todos los inmigrantes del país viven en, número 1, California, que tiene 24% de la población, Texas, que tiene 11%, y la Florida, que tiene 10%. De hecho, en 2018 había más de 10 millones de inmigrantes viviendo solo en California. La mayoría de los inmigrantes, aproximadamente el 67% de la población inmigrante, vive en 20 áreas metropolitanas de todo el país. Y las poblaciones más grandes se encuentran en las áreas metropolitanas de Nueva York, Los Ángeles y Miami. La mayor parte de la población inmigrante no autorizada del país también reside en esas áreas. Ninguna sorpresa ahí. Hablando de la población inmigrante no ciudadana, también hay muchos conceptos erróneos que los rodean. Hay aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, un número que es casi el triple de lo que era hace 20 años atrás. En julio de 2021, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó el número mensual más alto de personas en 2 décadas. Casi 212,000 que intentaban cruzar la frontera sur. Pero esto no significa que la mayoría de los inmigrantes llegan ilegalmente al país. De hecho, según datos del Pew Research Center, el 67% de todos los inmigrantes se encuentran en el país de forma legal. Entonces, ¿de dónde viene la información de que la mayoría de los inmigrantes están aquí ilegalmente? Bueno, algunos inmigrantes cruzan la frontera para entrar legalmente al país. Sin embargo, la mayoría de la población inmigrante indocumentada está compuesta por personas que llegaron al país legalmente, pero que se quedaron más tiempo que sus visas le dieron, como mi familia. Una de las razones detrás de eso es la lenta tasa de procesamiento en el sistema de inmigración, donde los inmigrantes a menudo deben esperar muchos años después de presentar su solicitud antes de recibir su tarjeta de residencia o el estado de residente permanente legal. Un número significativo de estos inmigrantes indocumentados están esperando que se
procesen sus solicitudes de tarjeta de residencia y han estado esperando durante muchos años. Ahora, para abordar la afirmación de que los inmigrantes son una carga para la economía del país, los datos estadísticos sobre la contribución de los inmigrantes a la fuerza laboral de los Estados Unidos no puede pasarse por alto. De hecho, casi el 17% de la población activa es inmigrante y es un parte insustituible del ecosistema laboral. La cantidad de trabajadores inmigrantes en la economía de los Estados Unidos supera los 28 millones y se puede encontrar en todas las industrias. Aproximadamente el 5% de la fuerza laboral está compuesta por inmigrantes indocumentados. Hablando de inmigrantes en la fuerza laboral, una estadística relevadora muestra que el porcentaje más alto de la población de trabajadores inmigrantes puede atribuirse a la industria de servicios sociales y de salud. Los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de 2019 muestran que 4 millones de inmigrantes desempeñaron un papel en los servicios sociales y de salud. Para poner eso en contexto, son 4 millones de personas que trabajan en servicios esenciales para garantizar la salud y el bienestar social del pueblo estadounidense. Este número es más significativo cuando uno considera la pandemia de COVID-19 y sus implicaciones en los Estados Unidos. Estas eran las mismas personas que trabajan en las salas de emergencias, las unidades COVID, los departamentos de atención y asistencia para proteger a las personas. Otras industrias también tienen una población inmigrante notable que trabaja día y noche por una economía estadounidense próspera. Aproximadamente 3 millones de inmigrantes trabajan en empresas manufactureras, mientras que un poco menos de 3 millones de trabajadores en los servicios de alojamiento y alimentación son inmigrantes. Eso equivale a más de 6 millones de trabajadores inmigrantes que participan en la fuerza laboral, brindando servicios esenciales. Desde los alimentos que se consume hasta los productos que usa, su comodidad y acceso depende de los millones de inmigrantes que brindan estos servicios. Si considera la cantidad de inmigrantes en la fuerza laboral de servicios minoristas, verá una cifra de casi 3 millones de personas. Incluso los espacios en los que vive y los lugares que visita son productos de esfuerzos ciudadanos y no ciudadanos. Los datos del censo muestran que 2.9 millones de inmigrantes trabajan en la construcción, participando en la creación de los cimientos de viviendas, lugares de trabajo y edificios. Otro mito es que la mayoría de los inmigrantes no son los residentes que evaden los impuestos que algunas personas creen que son. De hecho, los inmigrantes aportan miles de millones de dólares a la economía y en impuestos. En 2019, los hogares liderados por inmigrantes en los Estados Unidos pagaron un total de 330.7 mil millones en impuestos federales y 161.7 mil millones en impuestos estatales y locales combinados. Y eso es solo considerar inmigrantes legales. En el mismo año, los hogares encabezados por inmigrantes indocumentados de los Estados Unidos contribuyeron con aproximadamente 18.9 mil millones en impuestos federales y 11.7 mil millones en impuestos estatales y locales combinados. Además de eso, según la investigación, los residentes de hogares liderados por inmigrantes tienen 1.3 billones en poder adquisitivo colectivo, ingresos después de impuestos, en el año 2019. Esto significa que los consumidores inmigrantes son responsables de agregar más de $1 billón a la economía estadounidense. Deje que este número se siente con usted por un segundo y deje que aclare cualquier concepto erróneo sobre el papel de los inmigrantes en la fuerza laboral. Todos estos hechos y estadísticas solo sirven para recordarnos de que los inmigrantes no son solo números, son individuos, personas reales que viven, estudian y trabajan con nosotros. Estas son las personas que están sufriendo debido a nuestro sistema de inmigración disfuncional. Los inmigrantes llegaron a este país en busca de una vida mejor y más segura, y de acuerdo con los valores estadounidenses de libertad y refugio. Es nuestra responsabilidad ayudarlos a lograr ese sueño. A menos que el Congreso
actúa sobre la reforma migratoria y la administración Biden presione para reformar el sistema de migración, los inmigrantes y posteriormente nuestra economía seguirá sufriendo. Ahora, para nuestro segundo tema, hablemos de las actualizaciones recientes de las políticas de inmigración. El 14 de octubre, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, declaró que la expansión del expresidente Trump de la política de deportación acelerada para inmigrantes había sido suspendida. Esto se produjo como una acción contundente de la administración Biden después de que el presidente ordenó una revisión de las políticas de inmigración cuando asumió el cargo. Actualmente el DHS está elaborando un informe mientras examinan si la política ampliada de deportación acelerada debe modificarse o anularse por completo. Hasta que se complete el informe, el DHS anunció la suspensión del cambio de la era de Trump a la política acelerada. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos? Primero, examinemos qué es la política de remoción acelerada, cómo se usa y qué impacto tuvo la modificación de Trump en su presidencia. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, supervisa los procedimientos de inmigración y las ramas notables bajo de él incluyen el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. La principal diferencia en estos organismos es que la CBP supervisa los asuntos de inmigración en las fronteras de los Estados Unidos, mientras que ICE se ocupa de los procedimientos de inmigración dentro del país. En general, la CBP tiene estándares de procedimientos más procesables y rápidos, que incluye deportación inmediata dentro de las 72 horas. Para ICE, los casos domésticos que requieren acción legal y detención son más comunes. Si se sospecha que un inmigrante ha violado alguna ley, puede ser detenido y su caso se lleva a los tribunales para que se tome una decisión. Una vez que ocurre la detención, tiene derecho a acceder a un asesor legal, recopilar documentación y enfrentar un juicio que decidiría su estadio dentro de los Estados Unidos. Como resultado, son deportados o se les otorga la elegibilidad para solicitar un estatus legal dentro del país. La política de deportación acelerada está reservada para circunstancias especiales por asuntos de inmigrantes. Aplicada por ICE, la política establece que los inmigrantes indocumentados dentro de las 100 millas de la frontera pueden ser deportados que inmediato sin procedimientos legales si su estadio en los Estados Unidos dura 2 semanas o menos. Cuando Trump comenzó su represión de las políticas de inmigración con la intención de limitar la inmigración en los Estados Unidos, esta política fue un objetivo. En esta reforma de la política de deportación acelerada, amplió el alcance de la orden de circunstancias especiales. Afirmó que ahora los ciudadanos indocumentados de todo el país que no pudieran probar su residencia en los Estados Unidos durante 2 años o más podrían enfrentar una expulsión acelerada. Eso significa que podrían ser arrestados, detenidos y deportados de inmediato sin el debido proceso. Este nuevo cambio se implementó en 2019 y incluyó una nueva ola de miedo y incertidumbre en la población inmigrante. No solo se habían ampliado los parámetros de ubicación, sino que también se había aumentado el límite de tiempo, lo que significa que una población más grande estaba en riesgo de deportación inmediata sin ver a un juez. Los defensores de los derechos humanos han argumentado que el proceso de ser arrestado y detenido por ICE es traumatizante para muchos, pero el nuevo pánico de no poder reunir y proporcionar documentación lo suficientemente rápido se sumó el estrés mental. Bajo la política de la era Trump, muchos inmigrantes indocumentados fueron atacados y expulsados injustamente sin acceso a asesoría legal o procedimiento, lo que provocó una reacción violenta de los grupos legales y de defensas de la inmigración. Luego que se introdujo la política reformada en 2019, que extendió el alcance de la deportación expedita, un juez federal bloqueó la acción en septiembre de ese año, reforzando los parámetros del orden original.
El juez del distrito de los Estados Unidos, Ketanji Brown Jackson, suspendió la decisión de expansión y llamó a la administración por no cumplir con los estándares de procedimiento cuando se trata de cambios de política. Esto brindó esperanza a los inmigrantes indocumentados, ya que no serían sometidos a una política tan dura, pero esta limitación no se mantuvo por mucho tiempo. En junio de 2020, un tribunal de apelación anuló las órdenes del juez del distrito y se implementó la política acelerada ampliada de Trump. Para hablar un poco sobre las implicaciones de la orden, como discutimos anteriormente, la decisión podría calificarse de inhumana e injusto. Como argumentaron defensores y grupos de derechos humanos, CBP y ICE son dos organismos independientes a cargo de asuntos específicos, y la gama ampliada de remociones quizás habría tenido más sentido si se hubiera otorgado solo al CBP. Sin embargo, la expansión de la política significó que una remoción tan rápida fuera aplicable a cualquier persona en cualquier lugar de los Estados Unidos. La política de deportación acelerada en sí fue formulada por circunstancias específicas y la regla era un procedimiento legal correcto para todos los no ciudadanos. En tal cambio de política no se consideró la humanidad de los inmigrantes. A los inmigrantes que huyen de países devastados por la guerra o enfrenten persecución política, se les promete asilo y ayuda en virtud de la Constitución estadounidense. La cuestión de demostrar logísticamente la naturaleza de alto riesgo de la inmigración de un inmigrante es difícil, ya que tales circunstancias son difíciles de cuantificar. Sin embargo, la Constitución, el marco único que es el pilar de ley y del orden estadounidense, proporciona ciertas garantías que permiten a esos inmigrantes tener una segunda oportunidad de vivir. Una de esas medidas de seguridad es garantía del debido proceso en virtud de la quinta enmienda. Esta cláusula también fue citada por grupos de defensas cuando desafiaron la orden de Trump de expandir la política de deportación acelerada, alegando que la medida era inconstitucional. El derecho al debido proceso garantiza que cada decisión sea justa y equitativa, equipada con acceso a procedimientos legales, ya que la decisión decide el destino de la vida. Con la decisión del expresidente Trump de expandir el procedimiento de deportación acelerada, las personas se vieron privadas de la oportunidad de acceder a la justicia. Ahora en la administración de Biden hay una oportunidad para las expectativas y la esperanza para la población inmigrante. La revisión de la política acelerada ampliada no está completa, pero la suspensión del orden es un paso en la dirección correcta. Desde el principio de año hasta agosto, los datos muestran que 4 inmigrantes fueron deportados del país bajo la política acelerada ampliada y existe la posibilidad de que sean los últimos. El presidente Biden declaró que el resultado de la revisión consideraría nuestras obligaciones legales y humanitarias, aludiendo a cómo los valores estadounidenses compasivos se están reintroduciendo en la formulación de políticas relacionadas con la inmigración. Esto se alinea con la postura general que ha adoptado la administración Biden sobre la inmigración, con varias introducciones y cambios de políticas. Desde la rescisión de la prohibición de viajar de personas de países de mayoría musulmana hasta los esfuerzos por reunir a familias que se dividieron bajo las detenciones más estrictas de Trump por parte de ICE, los inmigrantes finalmente reciben humanidad y justicia bajo Biden. Aún así, existen muchas políticas duras o inhumanas que apuntan al bienestar y la vida de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, con poca dirección de la administración de Biden. En una decisión notable, incluso la sinceridad del presidente Biden para mejorar el sistema de inmigración es limitada. Esto se puede deducir de la deportación de más de 5.500 haitianos que residen en campamentos del Río, Texas, y más de 8.000 regresaron voluntariamente a México. Estos inmigrantes eran solicitantes de asilo y no se les otorgó el derecho constitucional de acceder a él. La política del título 42 se utilizó para deportar
a los haitianos en este caso, lo que permite a los oficiales de control fronterizo rechazar esencialmente a los solicitantes de asilo debido a la pandemia. Esta política es un recordatorio de que se deben realizar mayores esfuerzos para abordar todos los aspectos de las políticas de inmigración para que pueda haber un enfoque holístico para mejorar el sistema de inmigración. Eso concluye nuestro video de hoy. Si este video fue de valor para usted, considera darle me gusta y compártelo con personas que pueden encontrarlo útil. Además, deje cualquier pregunta relacionada con la inmigración que tengan en los comentarios a continuación y haremos todo lo posible para brindarle una respuesta. Llámenos hoy si desea discutir su caso o necesita ayuda con su tarjeta de residencia o viaje de inmigración y le informaremos si podemos ayudar y cómo. Gracias por ver. Hasta la próxima. Manténganse saludable, a salvo y cuídense.